a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy, que hace parte de una serie de conversaciones que estamos teniendo en el marco del mes del medio ambiente y que ha sido coordinado por María E. Rinaudo, que es la persona que lidera todo el proceso de sostenibilidad en la Universidad de AN. Antes de dar inicio a este conversatorio, estábamos hablando con María E. lo importante que ha sido el liderazgo que ha tenido la Universidad de AN y que precisamente mañana se hace el lanzamiento de la política de sostenibilidad y de emprendimiento sostenible que tenemos en la universidad. En la universidad no solamente estamos haciendo unos procesos de formación muy importantes, tal como el que se hizo con la primera cohorte del Diplomado de Pensamiento Sostenible, mañana lanzamos la segunda cohorte, sino que también aplicamos a través de las consultorías que hacemos una aplicación seria, juiciosa, con procesos y metodologías y un relacionamiento basado en esta política. Este webinar que tenemos hoy incluye a 3 invitados muy importantes. Voy a empezar por nuestro invitado internacional, que es Edgar Mora, periodista, administrador público y político costarricense. Fue alcalde de Curridabat en Costa Rica entre el año 2007 y el año 2018, año en donde se convierte ministro de Educación Pública hasta el 2019. Dentro de su ejercicio como gobernante, trabajó en unos temas importantes precisamente en torno a la sostenibilidad y es esa la razón por la cual lo tenemos acá. Edgar, mucho gusto, gracias por acompañarnos. Quería preguntarte, ¿tú en este momento estás en Curridabat? Hola, ¿cómo están? Sí, sí, bueno, yo estoy con ustedes y dichosamente en mi casa. Gracias. Bueno, muchas gracias. Como segundo invitado tenemos a Wilson Ramírez. Es doctor en ecología y actualmente labora como coordinador del programa de gestión territorial de la biodiversidad del Instituto Alexander von Humboldt. Es autor principal del capítulo de restauración de IPBES, Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de las Naciones Unidas. Es miembro de la Red Colombiana de Restauración y miembro de la Sociedad Iberoamericana de Restauración. Actualmente coordina proyectos de implementación de estrategias de restauración con comunidades locales en humedales de la región de Mojana y en bosques del oriente antioqueño y proyectos de planificación con inclusión de la biodiversidad en zonas urbanas. Nuestra tercera invitada y gran anfitriona es Brigitte, que aún no ha entrado a nuestro webinar. Esperamos que esté terminando su foro para que nos acompañe. A quienes no conocen a Brigitte, Brigitte es bióloga colombiana, experta en temas ambientales y biodiversidad en Colombia, exdirectora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y actual rectora de la Universidad EAN. Al inicio, antes de comenzar esto, estábamos hablando con María E. De la importancia de juntarnos a través de estas plataformas que no se podría hacer si en el caso precisamente de la universidad no contáramos con los servicios y productos de la Vicerrectoría de Innovación en la cabeza de Juanita Rodríguez Catá y por supuesto de todo el apoyo que nos está ofreciendo Carlos Roldán, que quienes no lo ven es un anfitrión que está detrás de cámaras. Y bueno, para no darle más largas al asunto, vamos a comenzar con una pequeña presentación que nos va a hacer Edgar Mora. Y después de eso continuamos ya con nuestro panel. Edgar, te dejo con todos nuestros invitados. Muchas gracias y bienvenidos, Wilson. Y luego volvemos a saludar a todos los presentes. Gracias. Muchas gracias. La oportunidad de estar con todos ustedes allá en Colombia. Quiero agradecerle a la universidad este gesto de interés por la experiencia que hemos acumulado en mi ciudad y en mi país en relación a este tema tan relevante como es la sostenibilidad y la facilitación de la sostenibilidad que debería de ser posible solo si logramos encontrar medios de transición. Las transiciones son siempre caracterizadas por la incertidumbre, son
espacios en el tiempo y en los lugares en los que encontramos un proceso evolutivo que no necesariamente va siempre hacia adelante. También hay algunos rezagos, retrasos, algunos rechazos. Y acumular experiencia en relación a transiciones es posiblemente el elemento más importante para poder posteriormente seguir adelante en la búsqueda de una utopía. Y aquí quiero recoger el concepto de utopía para arrancar esta conversación. ¿Por qué el concepto de utopía? Bueno, porque si no construimos un mapa utópico, si no nos referimos a un escenario que no existe, pero que podría existir, es muy difícil concitar todas las voluntades que deberíamos de encontrar en los procesos de transición. Así que me produce mucha felicidad en esta oportunidad tan relevante para involucrarme con ustedes también y para poder, junto con ustedes, avanzar en esta idea de la transición hacia la sostenibilidad. Eh, creo que no puedo empezar esta conversación sin hacer referencia a Frankie. Frankie es un colibrí que vive en mi casa. En mi casa tenemos la fortuna de tener un pequeño pero muy potente jardín, un jardín trasero, un patio, en el que vive Frankie. Frankie es mi amigo el colibrí. Ha estado con nosotros, con nuestra familia desde hace mucho tiempo y ocupa un lugar importante en las conversaciones que todos tenemos. Incluso algunas de ellas las motiva él mismo. Un día, viéndome en el afán de irme hacia mi trabajo, eh, me, me miró y me dijo, eh, oiga, alcalde, ojalá que usted logre algún día hacer lo que yo hago. Y yo le dije, bueno, que eso de volar hacia atrás y de quedar firme, suspendido en el aire. Y me dijo, no, 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 alcalde, eso es fácil. A lo que me refiero es que ojalá algún día usted logre como alcalde hacer lo que yo realmente hago. Y lo que yo hago es agregarle valor al planeta cada minuto, cada hora, cada día, en vez de sustraérselo. Eh, por supuesto, si uno recibe un desafío como este, eh, es decir, vaya y trabaje y procure agregarle valor al planeta en vez de sustraérselo, prácticamente todos los paradigmas eh, conocidos en relación a la gestión, a la gobernanza, a la metodología de planificación, ejecución, evaluación de procesos políticos se desvanece, se deshace, eh, porque posiblemente no están construidos con el interés de agregarle valor al planeta en vez de sustraerse. A partir de ahí, estos paradigmas normales quedaron sin uso alguno, quedaron sin posibilidad de seguir adelante como guía, como faro, y nos tuvimos que dedicar a reconstruir una serie de paradigmas que tuvieran como centro esta convicción tan relevante, agregar valor al planeta en vez de sustraérselo. Esto trasladado a la ciudad, trasladado a un país, puede fácilmente deshacer, como dije, los métodos de gobierno y gobernanza que hemos conocido y nos obliga a pensar en otras lógicas metodológicas. Y de aquí surgió un modelo de desarrollo que hemos dado en llamar Ciudad Dulce. ¿Y por qué Ciudad Dulce? ¿Por qué Ciudad Dulce? Bueno, porque este modelo de desarrollo abre la puerta a la biodiversidad como nueva infraestructura. Quiero resaltar esto y subrayarlo. Eh, es posible construir un modelo de, eh, de gobernanza, un modelo de gobierno. Es posible construir eh, una nueva experiencia para una comunidad, para una ciudad y para un país que tenga como fundamento la idea de que la biodiversidad es la infraestructura primordial. Eh, y como nueva infraestructura urbana,
La biodiversidad, al entrar en la ciudad, cosa que no hemos permitido desde que se construyeron las ciudades de América Latina a partir de un modelo urbano colonial y tremendamente antropocéntrico, pues con él viene una tropa con la biodiversidad, con apertura de la biodiversidad como infraestructura, viene una tropa de polinizadores detrás o adelante más bien, que son los que ocupan un lugar primordial en el desarrollo de esta ciudad. De tal suerte que en Curridabat le dimos carta de ciudadanía a los polinizadores, reconociendo este valor fundamental que tienen como agentes de prosperidad. Agentes de prosperidad. Esto es un concepto que quisiera también subrayar. ¿Dónde encuentra uno en una ciudad agentes de prosperidad? Bueno, es cuestión de mirarlo, porque los polinizadores, sobre todo las aves, sobre todo los insectos, los murciélagos, han logrado penetrar la membrana urbana constantemente y nos han acompañado y diseñar la ciudad alrededor de ellos permite también conseguir la prosperidad que ellos constantemente generan al operar bajo la convicción de darle valor al planeta en vez de sustraérselo. A partir de esto se desplegó una nueva forma de planear el desarrollo. Es posible que se despliegue una nueva forma de planear el desarrollo y casualmente, a partir de ese momento, estamos, para referirme al título de esta charla, de este conversatorio, estamos instalados en una transición hacia la sostenibilidad. ¿En qué consiste entonces este método? Bueno, este método, tal y como lo percibimos posible en Curridabat y tal como lo hemos llevado a la práctica a lo largo de algunos años, establece 5 dimensiones del territorio que son importantes tener en cuenta para encontrar espacios de impacto, pero también para encontrar la inspiración suficiente y mezclar acciones concretas a partir de la transformación de las experiencias de habitantes de Curridabat, que ya no solo serían los seres humanos, sino también otras entidades vivientes o conformantes del planeta. ¿Y cuáles son esas 5 dimensiones? Bueno, la biodiversidad que ya la planteé, también la productividad, que es donde finalmente queda instalada la pregunta, ¿cómo hace una ciudad para agregarle valor al planeta en vez de sustraerse? También el hábitat, que sería la interacción entre nosotros, los seres humanos, y lo que construimos y otras entidades vivientes o no que están en el espacio urbano. También la convivencia, por supuesto, que es también relevante en todo esto, y voy a permitirme mostrar un gráfico de cómo se ven estas 5 dimensiones si logro compartir la pantalla. Pero si no lo logro compartir, lo que queda claro es que estas 5 dimensiones son, voy a repetir, biodiversidad, infraestructura, hábitat, eh, convivencia y productividad. Esto es una matriz que se puede mostrar de forma circular para hacer referencia a la necesidad de verlas integradas, y a partir de ahí, más concretamente, la planificación de la ciudad se puede hacer a partir de experiencias arquetípicas o típicas que se pueden diseccionar utilizando 2 factores que la humanidad ha utilizado con mucha frecuencia para referirse a sí misma y para comprenderse. Y una de ellas es la narración y la otra son los datos, la información. Eh, no una o la otra, sino ambas juntas. Entonces encontramos, por ejemplo, experiencias que transformar. Una de ellas, quiero referirme a esto porque tiene que ver con sostenibilidad muy directamente, o por lo menos con el imaginario de lo que creemos como sostenible, es la experiencia de la gota de agua. ¿Cuál es la experiencia de la gota de agua en la ciudad? Bueno, es una experiencia dura, difícil, es la experiencia del drenaje, de la expulsión,
es la experiencia del amontonamiento, de la suciedad, de la contaminación. ¿Cómo hago para transformar la experiencia de la gota de agua? Esta fue una pregunta importante. Una vez que se narra la experiencia de la gota de agua, se identifican espacios de mejora en esa experiencia y se comprende que una ciudad no puede tener solo un sistema de drenaje, sino que la ciudad debería también de tener un sistema que permita, por ejemplo, la percolación de la gota de agua cerca de donde cae, para agregarle valor al planeta. Lo mismo la experiencia de la lombriz de tierra. Ya sé que es difícil entender que una ciudad gobierne para generarle beneficios a las lombrices, pero tenemos una política pública que dice, bueno, deberíamos de ser felices como las lombrices. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que las lombrices necesitan tener un espacio natural, que es el suelo, que debe ser reconstituido y regenerado, y que su reconstitución y regeneración no solo se puede aprender, sino que también se puede ejecutar en la ciudad a través de programas de gestión de residuos, por ejemplo. Así sucesivamente se establecieron 7 grandes experiencias, algunas de ellas muy humanas, como la experiencia de las jóvenes, las mujeres jóvenes que transitan entre su casa y la parada del bus, que nos dimos cuenta que era bastante peor que la experiencia de los hombres jóvenes transitando en el mismo, en la misma ruta y con el mismo propósito. Nos dimos cuenta que las muchachas jóvenes tardan la mitad de tiempo y casualmente es porque se sienten agredidas a través de un sistema de microagresiones que es constante a la ciudad y que tiene un vínculo directo e intrínseco con el diseño de la ciudad. Así que entonces teníamos un compromiso, también teníamos o tenemos un método y a esto habría que agregarle un propósito. ¿Y cuál es el propósito de generar una transición como esta? Bueno, el bienestar, la salud, la protección, la felicidad. La confianza, y esto lo aprendimos en el curso de los años, la confianza es una obra pública. Y posiblemente todo lo que mencioné, bienestar, salud, protección y felicidad, se sustenta sobre esa obra pública. No es la confianza una obra pública cualquiera. La confianza en términos de obra pública es la más importante de todas. Sin la confianza como piedra fundamental, es muy difícil construir bienestar, salud, protección y felicidad. Todo esto junto, compromiso, método, propósito, lleva a una conclusión inefable, una conclusión ineludible, y es que hay que hackear la ciudad legada. La ciudad es importante, muy importante, porque en ella vive la mayoría de las personas. Recuerdo aquí el chiste este de que le preguntan a un, eh, a un bandido, a un ladrón, ¿por qué usted roba bancos? Y él dice, bueno, porque ahí es donde está la plata. Si a mí me preguntaran, ¿por qué hay que trabajar sostenibilidad en las ciudades? Bueno, porque ahí es donde está la gente. Y es fundamental que en las ciudades aprendamos la sostenibilidad, porque es urgente armonizar en un mismo escenario a la naturaleza y lo artificial construido por el ser humano para producir una tercera cosa, un tercer paisaje, que sin interrumpir el paisaje natural permita generar valor al planeta, generar lo que Frankie me pidió o me deseó, más bien, me deseó hacer todos los días. Mire, señor alcalde, mire, señor ministro, ¿sabe qué le deseo? Le deseo que usted aprenda a agregarle valor al planeta todos los días.
yo quedo pendiente de lo que siga. Me pidieron que fuera conciso, pero estoy deseando poder participar del conversatorio Sí para será, poder Edgar. explicar otras cosas. Muchas gracias por tus palabras. Dijiste varias veces inspirar y sin duda tus palabras han sido inspiradoras, así como Frankie te inspiró a ti en un momento a una reflexión profunda y bella. Nosotros también creo que hemos quedado así con tus palabras. Nuestra rectora Brigitte Baptiste ya llegó, afortunadamente estaba cerca. Brigitte, te damos la bienvenida a este de los muchos conversatorios que estamos haciendo en el marco del mes del medio ambiente. Le damos también la bienvenida a quienes se han unido a esta conversación sobre transiciones. Para poder empezar y ya entrar en materia, Edgar sin duda nos ha abierto el camino para plantear la primera pregunta. Cuando hablamos de transiciones, de hecho, cuando María muy amablemente me invita a que modere esta conversación, yo le pregunto, ¿por qué transiciones? Y ella me dice a mí, pues porque hay que pasar de un lugar a otro. Y digamos, en principio suena como algo muy fácil y de hecho lo hacemos todo el día. Transitamos, pasamos de un día, de un lugar a otro, pero realmente es una conversación que requiere de más profundidad y por eso quisiéramos que la primera pregunta fuera esa. Hablamos de transiciones todo el tiempo, pero ¿qué significa exactamente mm, esa transición y cómo desde las organizaciones, es decir, desde políticas privadas o públicas o mixtas o desde la academia, realmente se puede aportar en esa transición? ¿Cómo ustedes desde las organizaciones donde están en este momento están aportando o promoviendo la transición? Si quieres, podemos empezar contigo, Wilson. ¿Te parece bien? Muchas gracias. ¿Se escucha? Gracias. Muchas gracias, Catalina, Edgar. Muy buena introducción, me encantó. Y a los participantes, por supuesto, un saludo. Dejo de último el saludo más importante a mi ex jefa y hoy rectora de la EAM, Brigitte. ¿Cómo estás? Siempre es un gusto verte. La pregunta es clave y de alguna manera ha sido una pregunta que se volvió recurrente incluso dentro del instituto donde yo trabajo, el Instituto Humboldt, instituto dedicado a la conservación de la biodiversidad en Colombia. Y por supuesto, si hablamos de transiciones a la sostenibilidad, entenderemos que como instituto tenemos una corresponsabilidad tremenda en reflexionar acerca de esto. Y de hecho, en su momento con Brigitte estuvimos trabajando mucho en una publicación que salió, que precisamente tocaba esto de las transiciones. Y a pesar de que suena, digamos, muy rimbombante, tú lo acabas de decir de una manera sencilla, Catalina, y es como paso de un estado a otro. Y es pasar de un estado a otro, tal vez para mí, lo primero tiene relaciones con la conciencia, es saber cómo estoy, es decir, tener muy claro la situación en la que hoy puede estar, por ejemplo, una persona, un ecosistema, un sistema. Como puede ser, por ejemplo, para el caso de Edgar, la ciudad que menciona, cómo está hoy y hacia dónde quiere ir. Para mí el tema de transición está directamente ligado al que si yo hoy me percibo de una forma determinada, ¿cuál es la visión? ¿Cuál es, digamos, la tendencia que quisiera asumir para mejorar, para empeorar o para quedarme igual? Y en ese sentido, esto se podría asumir desde cada uno de nosotros, el día que asumimos, yo qué sé, dejar de beber o dejar de fumar para muchos, o se puede asumir, por ejemplo, para retos gigantescos, como puede ser administrar un sistema tan complejo como una urbe, o administrar un sistema tan complejo como una universidad, caso de AN, o aún mejor, administrar un sistema tan complejo como puede ser un ecosistema o un país megadiverso. Hacer transiciones a la sostenibilidad, entonces se tiene que entender primero muy alrededor de las percepciones que se pueden tener del sistema, segundo acerca de las visiones y tercero, y muy importante, implica tiempo. Y al implicar tiempo, tiene que ver
digamos, con el cómo yo a lo largo de un corto, un mediano o un largo plazo estoy entendiendo si las transiciones o esa visión, ese deseo que yo tenía, se está dando o no se está dando. Para, digamos, ponerlo en términos de el quehacer de un instituto como el nuestro, piensen, por ejemplo, que hoy tendríamos un statu quo, que podría ser el de un país que tiene en algunos casos oportunidades, por ejemplo, ecosistemas muy bien conservados, pero también áreas con una fuerte degradación, zonas muy deforestadas, suelos erosionados, etcétera, etcétera. Y tendríamos que tomar decisiones. Y las decisiones, o los llamados tomadores de decisión, son todas las esferas de la sociedad. A partir de lo que identifican hoy, podrían tomar decisiones de cómo se quisieran ver en 10 años, en 30 o en 50 años. Cómo se quisiera ver, por ejemplo, nuestros hijos, cómo se quisieran ver nuestros nietos, etcétera. Y a partir de allí entonces tomar o dar volantazos, o timonazos fuertes que nos permitieran, digamos, llegar o planear una ruta, un viaje, en donde yo digo, bueno, en 5 años pretendería o quisiera estar así en términos de mi transición, en 15 años quisiera estar así, en 50 años quisiera estar así. Hay muchísimas, pero si yo pienso en transiciones a la sostenibilidad, ¿qué tal, por ejemplo, si muchas de las áreas que nosotros hemos venido, digamos, deteriorando por pérdida de bosques, se van rehabilitando poco a poco? Es decir, se toma una decisión y se toma una decisión, digo, como sociedad. Esto quiere decir desde el regente municipal, pues, hasta la comunidad local. Y esa decisión que se toma no es, en 2050 yo no quiero que esta situación de pérdida masiva de la naturaleza, especialmente de los bosques, se siga dando. Entonces tendrás que asumir ciertos retos. Tal vez el primero es, ¿qué es lo que está causando esta situación hoy en día? ¿Qué causa la enfermedad? Y posteriormente, ¿cómo curo esa enfermedad? Y aparecen temas tan interesantes y entiendo que otra de las charlas que viene está asociada a ello, como por ejemplo, parte de la solución está en la sociedad, parte de la solución está en la naturaleza. Entonces, las soluciones basadas en naturaleza eh, pueden ser hoy en día, y de hecho están en la agenda global ambiental. Esas soluciones basadas en naturaleza podrían ser una alternativa muy interesante para ir logrando la tan amada transición. Esto un poco como para, desde mi perspectiva y desde la perspectiva de la biodiversidad y los ecosistemas, entender que puede haber N mil transiciones, pasar de sistemas degradados a sistemas restaurados, pasar, por ejemplo, de sistemas ganaderos clásicos a una ganadería más amigable con el medio ambiente, pasar, por ejemplo, de cuerpos de agua mal manejados, completamente contaminados, a cuerpos de agua que sean sostenibles. Hay N mil formas de hacer transiciones y desde el instituto ya nos hemos puesto, digamos, en la labor, nos subimos las mangas y tenemos varios proyectos, ahora los podemos comentar, en donde ya se empiezan a ver resultados y uno puede decir, sí, es decir, sí se pueden hacer transiciones que vayan caminando hacia la sostenibilidad, pero siempre y cuando se logre lo primero, reconocernos y entender qué es lo que está mal. Gracias, Catalina. Bueno, Wilson, muchas gracias. Yo agradezco mucho que en estas conversaciones que a ratos uno no, a mí personalmente me da un poco de miedo, digo, no voy a entender y oigo hablar a mi jefe, a Brigitte, y siempre digo, entendí, te acabo de escuchar a ti y entendí, y me da mucho gusto saber además la importancia de la relación del individuo con su entorno y la responsabilidad que tenemos, como dices tú, de hacer conciencia de hacia dónde queremos ir. Brigitte, ¿cómo nosotros desde la universidad estamos promoviendo estas transiciones? Bueno, Bienvenida. muy buenos días. Gracias, Catalina. Muy querida, como siempre, por prestarse a coordinarnos y a inspirarnos. Un gusto también escuchar a Wilson. Un saludo muy especial. Estamos atrayendo toda la capacidad histórica del Instituto Humboldt para las transiciones y ahora les voy a contar cómo. Pero indudablemente lo primero que tengo que decir es que estoy feliz como la lombriz que cita Edgar, porque la experiencia y el mensaje que nos hace llegar es absolutamente maravilloso. Yo creo que tenemos que
pensar de esa manera, pensar que simplemente lo que Gracias, estamos haciendo con todo gusto, Edgar, es que me inspiraste mucho, mucho, mucho. Es espectacular y la posibilidad simplemente de que la convivencia se vuelva en el mecanismo de construcción de bienestar colectivo, que sabemos que la ciencia se necesita, pero la ciencia no da todas las respuestas, la ciencia nos da la base para la comprensión de muchos procesos, nos da, también nos inspira, nos hace nuevas preguntas, pero finalmente en la cotidianidad lo que hacemos es disfrutar la vida, disfrutar la posibilidad de caminar por un bosque urbano o rural, disfrutar la comida, disfrutar la compañía de otras personas, disfrutar la música y el arte. Y pareciera que en este momento de vértigo planetario se nos olvidan un poco esas condiciones como tan básicas del disfrute de la existencia. Y yo quisiera hablar de transiciones en el sentido que Wilson plantea, claramente, un tema de cambio, con una perspectiva, primero, de cruzar aguas alborotadas. Es decir, uno no hace una transición. Crecer significa una transición. Crecer, uno siempre está cambiando, el cuerpo nuestro cambia, envejecemos, engordamos un poquito, adelgazamos, cambia, digamos, de manera espontánea y el fluir de la vida. Pero esa no es la transición de la que estamos hablando. La transición de la que estamos hablando es un poco la necesidad de construir una ruptura o de entender una ruptura de una dirección en la que está creciendo el mundo, digamos, o en la que se está comportando el mundo, y cómo esa dirección ya sabemos que no es la adecuada, que no es la apropiada, que está generando dolor, que está generando eventualmente nuestra propia autodestrucción, de manera que necesitamos hacer un cambio de trayectoria. Y eso ya es otra cosa, es como la persona que la pone en una dieta estricta, porque pues si no se cuida, la diabetes la va a afectar, si no toma ciertos cambios en su comportamiento, pues empieza a correr riesgos muy graves. Y eso requiere educación, requiere el papel especial de la universidad. Y ahí yo quisiera enfatizar, digamos, cuál es el rol de la Universidad de EAN en ese sentido, la educación para las transiciones a la sostenibilidad. ¿Cómo hacemos para que nuestros estudiantes, nuestros profesores, colaboradores, sus familias, los proveedores, todo el mundo al cual tiene acceso la universidad, se sume a un proyecto de reflexión, a un proyecto de experimentación y a un proyecto, y lo voy a decir redundantemente, de proyección, en el que digamos, sí podemos hacer este giro y no necesitamos una gran autoridad, ni un líder celestial, ni nadie que se nos aparezca con las tablas de la ley diciendo para acá, para allá, sino es, insisto, un acto de creación colectiva, una acción colectiva, que tiene muchos ingredientes. Tiene un ingrediente de adaptabilidad, entender qué tan flexibles somos como para cambiar, ¿sí? Hacer una, como bien decía Wilson, una autoindagación sobre de dónde venimos, en qué estado estamos, hacia dónde vamos, mucha conciencia del contexto en el que estamos, porque todo proceso tiene una inercia. Uno no, en general sabemos que los cambios radicales, los decretos, las órdenes tienen un alcance limitado para cambiar los comportamientos y generalmente si se persiste en el uso de la autoridad para cambiar el comportamiento, se cae en un mecanismo muy destructivo e incluso con unos efectos colaterales letales. Así que sabemos que la autoridad sirve para probablemente oprimir ciertos botones o ejercer cierta acupuntura dentro del proceso de cambio, pero un cambio profundo y un cambio estructural proviene de una reflexión y una comprensión de la trayectoria, de dónde venimos, hacia dónde podemos llegar. El territorio puede transformarse, los paisajes se transforman y todo el tiempo estamos construyendo nuestro hábitat, pero esa es una de las nociones más interesantes, la transformación del mundo, y vamos a empezar a usar palabras con trans, y no voy a decir por qué, sino porque
para enfatizar ese prefijo latino que indica que hay algo entre dos cosas. Y esa transformación del mundo que siempre se ha venido dando desde que los seres humanos aparecimos como especie, colonizamos el planeta o lo invadimos, quieren llegar a ese acuerdo, porque somos muy recientes. Estamos aquí en Bogotá y en Colombia hace 14.000, 15.000 años más o menos, o sea que eso hace nada. Y realmente reorganizamos el planeta a nuestro favor, aparentemente. Pero los aprendizajes nos han demostrado que esa reorganización del planeta ha tenido efectos colaterales y que pues hoy en día estamos afrontando el cambio climático que causamos porque no nos dimos cuenta a tiempo o decidimos ignorarlo, bueno, por múltiples factores. Pero esa historia y esa trayectoria también nos abre el espacio de garantías de futuro. Podemos seguir transformándonos. Es decir, tenemos las herramientas, tenemos las capacidades y es un tema de decisión cómo vamos a transformar el mundo hacia el futuro. Y esa es la discusión política más importante que yo creo que se está dando en este momento. Cómo vamos a transformar la agricultura y la producción de alimentos, cómo vamos a transformar el desarrollo de infraestructura, cómo vamos a acoger a las demás especies que hemos desplazado en ese viaje a través de la historia. En fin, esa pregunta de las transformaciones está dentro de la noción de transiciones porque uno está cambiando. Entonces, es muy importante en la educación para la sostenibilidad hacer un énfasis en la noción de cambio y de cambio transformativo, que es un poco digamos, el mensaje que nos están enviando los convenios multilaterales en este momento, el convenio de diversidad biológica, el convenio de cambio climático, las plataformas de cada uno de ellos y en general la academia global. Es un cambio transformativo, un cambio que implica ciertas rupturas, ciertas decisiones que incluso pueden tener que tomarse sin toda la evidencia científica porque pues obviamente nunca la vamos a tener completa. Entonces vamos a tener que tomar riesgos, vamos a tener que ponernos de acuerdo en ciertos elementos construidos a partir de la confianza. Pero hay muchas cosas ahí que sabemos que requerimos hacer. Por ejemplo, una de ellas es la transferencia de capacidades. Tenemos que generar justicia ambiental, integrar a las personas que hemos dejado atrás en esa transformación del mundo, a la gente que les hemos impuesto los costos ecológicos de la degradación, a la gente que tiene que vivir junto a lo que llamamos rellenos sanitarios y nosotros simplemente enviamos la basura a sectores donde la población aparentemente accede a recibirla porque en algún momento de la historia esa fue como la condición para poder tener unos mínimos de acceso a la vivienda o de estabilidad. Pero lo cierto es que muchos del contrato social actual sabemos que es tremendamente inequitativo y injusto y requiere entonces una serie de transferencias importantes de bienestar para que todos podamos de una manera solidaria y conjunta afrontar los retos del futuro y además experimentar nuevas cosas, porque no hay un solo modelo para las transiciones, lo dijo Wilson y con eso termino, sino es un proceso que está lleno de experimentos, está lleno de valores, que requiere ciertos plazos, pero que es muy distinto en los llanos orientales, en la depresión momposina o en los manglares del Pacífico, porque las tradiciones, las trayectorias y todo son extremadamente distintas. Entonces, ahí lo que hay que enfatizar es el valor de la diversidad como fuente de inspiración de las transiciones. Ahí tenemos todo digamos, un menú para recombinar, para desplegar, lleno de posibilidades y en la educación para la sostenibilidad, para las transiciones para la sostenibilidad, que siempre hacer énfasis en que la diversidad es la aliada central de esas transiciones. Lo decía Edgar, la biodiversidad, la infraestructura vital del planeta es sobre la cual tenemos que pararnos y no para aplastarla, sino para inspirar el cambio. Yo dejo así por acá. Y muchas gracias.
Bueno, le damos la bienvenida a las personas que se nos hayan unido. Yo los escucho hablar y me llama mucho la atención que desde la inspiración, desde la necesidad, desde la diversidad, desde la biodiversidad y que por supuesto, digamos, desde la antropología entendemos muy bien la importancia de la diversidad. Sin embargo, cada uno ha hecho un especial énfasis en la importancia, Edgar hablaba al inicio de una utopía, hacia dónde queremos llegar, Wilson también habló de la conciencia de dónde estamos ahora para después movernos hacia dónde queremos ir y Brigitte habla también de la necesidad de una reflexión, de experimentar para podernos proyectar. Y en ese orden de ideas, a lo que voy es que creo que es un pensamiento de carácter estratégico, es un pensamiento en donde Ayuda. tenemos que anticipar, tenemos que tener una visión y por supuesto no se puede hacer sin la reflexión, sin la conciencia o sin la inspiración. Y en ese orden de ideas, y empiezo contigo, Edgar, quisiera hacerles la siguiente pregunta. ¿Cómo se pueden implementar o diseñar esas transiciones? ¿Cuáles son las limitantes? Por supuesto, en todos estos procesos hay limitantes y yo añadiría a la pregunta cuáles son los riesgos y todos han hecho énfasis sin decirlo específicamente, pero se han hablado de los objetivos de desarrollo sostenible. De hecho, Edgar, hiciste énfasis en eso todo el tiempo. Brigitte también lo ha mencionado en el sentido de tener un bienestar. Entonces, para Sí. plantear bien la pregunta, ¿cuáles son los riesgos? ¿Cómo lo podemos implementar? Y cuáles son los vínculos claros que tenemos con los objetivos de desarrollo Muy sostenible? bien. Gracias. Yo creo que también voy a abrir la respuesta a esta pregunta y voy a cerrarla con un signo de paréntesis para referirme al concepto de transiciones que me interesa, es parte de la respuesta y después voy a volver a abrir el paréntesis. Pero lo que quiero decir es que también para poder contestar esa pregunta, también hay que cuestionar otro paradigma y por supuesto plantear una nueva transición. Y es el paradigma de que lo que decidimos viene informado desde la oferta, no desde la demanda. El cambio estratégico, lo que iluminaría la posibilidad de ver un camino transicional es alumbrar, ocuparse de construir política pública desde la demanda, informado por la demanda y agregando la demanda, y no como ha hecho hasta ahora el sistema político, que es generando una política pública informada desde la oferta. Las burocracias, pero no solo ellas, también el empresariado, los partidos políticos, también el mundo de ONGs, tiene un truco que es que convierte eh, en elemento principal de su oferta sus propios intereses. Es decir, con este truco, que es un truco de poder, es decir, es un truco que deviene de creer que el poder es una única cosa y percibirla como lo percibía Maquiavelo, como un elemento de manipulación. Eso deshace, desintegra la confianza. Lo que quiero decir es, desde la oferta ha habido siempre este truco de convertir mis intereses en el elemento principal de lo que ofrezco. Hay muchas más, es decir, esto no se logra sin estrategia, esa es otra estrategia. Pero cuando Brigitte menciona transferencia de capacidades, educación para la transición, yo estoy viendo también, por ejemplo, cómo hacemos para que la educación, sobre todo aquella educación superior, que no es del orden de la educación universal, que de por sí determina cierto privilegio,
esté más orientada a enseñar, a que los estudiantes aprendan ya no a ofrecer, porque hay demasiada gente ofreciendo, sino a agregar demanda. Muy pocos, muy poco, muy pocos se dedican no a refraccionar oferta, que de algún modo se parece a veces, es parte del truco. No, este proyecto no va bien, yo se lo arreglo. No, no, no es eso, es agregar, es aprender a agregar demanda. Yo quería decir sobre la transición, me parece muy relevante y estoy tratando de traer a un urbanista, Kevin Lynch, a la mesa, a la conversación. Primero, quiero decir que la palabra transición es posiblemente una de las palabras que a mí más me gustan de todo el idioma. Me parece fascinante la palabra. Eh, y él habla de las transiciones urbanas y las refiere como costuras que normalmente están mal hechas entre retazos, entre bloques urbanos. Él es urbanista. Quiero partir de ahí para también sumarme a esta idea de que la transición es una cultura entre retazos, es un calce entre mosaicos. Y esto es relevante porque nos dice que el pasar de un estado a otro, que cuando se logra pasar de un estado a otro, no solo va a existir el estado que dejamos y el estado que traímos o al que llegamos, sino también va a quedar evidencia clara de cómo transicionamos. Esto quiere decir que las transiciones quedan ahí fijadas en el espacio, fijadas en el tiempo, fijadas en la historia, y por lo tanto transicionar debe ser hecho con maestría. Debe ser hecho procurando que ese periodo de incertidumbre no sea un periodo de tragedia. Que ese estado de transición deje como evidencia esa conciencia de la que Wilson hablaba para poder transicionar. Yo me temo que en las transiciones que hemos intentado hacer han quedado grietas y en esas grietas perdemos mucha energía y perdemos muchas personas. En términos no de muerte literal, pero sí en términos de su potencial de bienestar. Las ciudades latinoamericanas son evidencia clara de eso, son ciudades montadas sobre fracturas. Cada una de esas fracturas fue una transición. Esto también nos dice que al intentar hackear la ciudad, al darle cabida a la biodiversidad, que es yo creo el gran elemento de la transformación urbana en América Latina, se genera no solo una transición material, sino también simbólica. Esto es emanciparnos, porque con independencia política y legal, pues vino eso. Pero no habrá emancipación si no asumimos la responsabilidad del diseño. Y ahí es donde yo veo la relación con la estrategia. Todo está diseñado. Eso trato yo de enseñarle a mis alumnos. Todo está diseñado. Si un sistema no funciona, pues es porque el diseño determina ese resultado. No solo todo está diseñado, sino que todo lo que está diseñado determina los resultados y nos establece un contexto. Y nadie es más grande que su contexto. Para poder ampliar su contexto, cada persona necesita del otro, cada persona necesita la convivencia. Yo he necesitado de Frankie mucho más que Frankie ha necesitado de mí para yo poder ampliar mi contexto. Esa puede ser un ensayo a una pregunta compleja como la que me hiciste. Bueno, entran otros elementos a sumar para poder ir a la última pregunta, pero quisiera como concluir sobre esto y veo unos elementos muy importantes que venían desde la intervención de Brigitte,
y es la importancia de la participación de todos. Y destaco mucho lo que dices, Edgar, sobre que no puede ser solamente de lo que nos ofrecen, sino de lo que demandamos, y en ese sentido como sociedad y como individuos tenemos que aportar en ese ejercicio participativo para no solamente llegar allá, sino saber cómo estamos yendo todos hacia allá y cómo dependemos y cómo nuestras decisiones dependen para lograr llegar allá. Cuando haces referencia a las grietas o las fisuras que quedan, dices que quedan. La transición incluye esas grietas y esas fisuras, y eso me lleva a la siguiente y última pregunta para poder seguir con las preguntas de nuestros asistentes, y es, ¿cuáles son los casos de éxito de transición hacia la sostenibilidad que se hayan incluido temas culturales, ambientales o sociales? Y si les parece, empezamos con Wilson, seguimos con Brigitte y terminamos contigo, Edgar. Gracias. Gracias, Alina. A mí me gusta la pregunta porque es positiva, digamos. Muchas veces cuando se está hablando de transiciones, uno suele escuchar especialmente a muchos gobernantes municipales y departamentales decir, ¿y eso con qué se come? Eso sí funciona, eso se puede hacer. Y sin duda hay que mostrar con el ejemplo. En un instituto de investigación como el nuestro, un instituto de investigación en biodiversidad, es algo que mencionaba en algún momento Brigitte, y es cómo hacemos para bajarnos del trono de la ciencia. Y estoy hablando de las diversas ciencias, porque solemos sentarnos en un trono en donde pensamos que otras formas de conocimiento no son válidas. Y planteamos proyectos que traten, digamos, de compaginar muy bien diversas formas de conocimiento. De hecho, que traten de compaginar temas tan complejos como, por ejemplo, un académico que está modelando matemáticamente el futuro y a la vez una comunidad local, por ejemplo, una comunidad indígena que tiene una visión propia del cómo se dibuja en el futuro. Ambos van en la misma ruta, lo que pasa es que están trabajándolo con lenguajes y formas distintas. Y en ese sentido, recojo un poco de la segunda pregunta que tú hiciste acerca de el cómo planteo yo un proyecto de estos que suena a chino, suena a transiciones socioecológicas a la sostenibilidad. ¿Cómo planteo yo eso? Pues básicamente buena parte del éxito o el fracaso a tu pregunta, Catalina, creo yo está relacionada con la óptica que le des. Si tú partes de la idea que esto lo puedes hacer desde una sola forma de conocimiento, digamos, siendo un poco dictatorial, pensando en que esto se soluciona desde las ciencias ambientales o se soluciona desde las ciencias sociales, fracasaste. No podés hacer un proyecto de este estilo si no consideras siempre que tiene que haber un ejercicio fuerte de co-creación de diferentes formas del conocimiento. Y en ello a mí me gusta mucho un término que está muy relacionado al cómo la gente se relaciona con la naturaleza y es esa mirada socioecológica. Desde el punto de vista socioecológico no es igual el cómo un ciudadano, por ejemplo en Costa Rica, trayendo ahí un poco las palabras de Edgar, se relaciona con su ciudad, un ciudadano de una urbe X, o aquí en Bogotá o en cualquier urbe nuestra, a cómo, por ejemplo, un habitante de la ruralidad se relaciona con su naturaleza. Se relacionan de forma distinta y el reconocimiento, digamos, de las complejidades socioecológicas en el territorio te permite a ti tal vez lograr éxito. Y lo digo por lo siguiente, voy a traer a colación solo un ejemplo de éxito, entre comillas, después de que íbamos fracasando, la verdad. Proyecto que tuvimos en su momento en una región de Colombia, una región muy golpeada, la región de La Mojana. Proyecto que duró tal vez 2 años de trabajo, una zona de humedales, un poco para poner en contexto a Edgar, que se encuentra al norte de Colombia y que históricamente ha sido una zona de asentamiento de culturas indígenas, siempre muy bien relacionadas con las dinámicas de sequía e inundación, porque es una zona incluso muy, muy baja en donde, digamos, la probabilidad de inundación es anual, siempre ocurre. Estas comunidades al día de hoy tal vez están padeciendo prácticamente todos los males juntos, es decir, están hoy en un sitio con una muy fuerte contaminación por minería ilegal especialmente, en donde
arsénico, mercurio y otros elementos complejos están en el agua. Duraron inundados casi 2 años después de todo un evento catastrófico en 2011, en donde un fenómeno de precipitación masivo de la Niña los dejó inundados con la ruptura de un dique. Y adicionalmente la degradación de los ecosistemas ha sido tan dramática que queda muy poco del que vivir. Queda muy poco del que usar para las viviendas que ellos normalmente utilizan basados en arquitectura vernácula, es decir, pues todo es material natural. Perdieron buena parte de la flora y buena parte de la fauna. Y a ti te ponen un reto y te dicen, bueno, debes hacer un ejercicio de reportaje. ¿Cómo lo haces cuando tienes alrededor casi que todos los males juntos? Nosotros llegamos con una hipótesis, de hecho, desde el instituto, pues nuestra reflexión es, bueno, listo, vamos a ir a restaurar eh, los humedales y los ecosistemas en el lugar. Y con esa actitud llegamos, es decir, planteábamos, digamos, un ejercicio muy ecológico, por decirlo así, poco socioecológico en principio, y nos dimos cuenta inmediatamente, casi al otro día de haber llegado, que el problema era muy, muy arraigado en los profundos problemas sociales de relacionamiento de las comunidades con su naturaleza. Y no se trataba de algo de reparar o rehabilitar, digamos, la siembra de árboles o volver a recomponer los flujos hídricos en el sistema, sino la mayor lección que nosotros logramos tener de un ejercicio de 2 años de trabajo es que estaba completamente rota la relación de la comunidad con su naturaleza. Lo que originalmente eran, digamos, comunidades anfibias que estaban muy bien relacionadas con la dinámica compleja de un sistema natural en un momento seco, en un momento húmedo, hoy en día eran comunidades que habían olvidado o que han olvidado completamente cómo relacionarse con su medio natural. Entonces, muchos de ellos emigran y se van a las ciudades, problema que tenemos en muchas urbes en Colombia. Otros, los pocos que se quedan, pues lo único que quieren es que les hagan obras de cemento para hacerles nuevos diques porque le tienen temor a la inundación. Cuando eras básicamente culturalmente anfibio, es decir, la inundación para ti era vida. Y hoy en día la inundación se convirtió en un problema. En un momento determinado con un campesino de ellos y le decía, tú no le deberías tener miedo a la inundación, tenle miedo más bien a la sequía bajo un contexto de cambio climático, porque mañana a lo mejor mucho de esto ya no va a tener agua en un solo momento en el año. Y empieza entonces un proceso muy, muy fuerte de parte nuestra en donde los protagonistas dejaron de ser los ecólogos, los expertos en botánica y los expertos en fauna. Los protagonistas empezaron a ser todos los líderes comunales que empezaron a trabajar con la comunidad para restaurar ya no un ecosistema, sino restaurar formas de pensar, formas de relacionarse con su medio natural. Y eso es una transición, porque si ellos tuvieron una transición de tener una muy buena relación con su medio biótico, digámoslo, la perdieron en un momento y hicieron una transición negativa. Pero ahora lo que nosotros hemos hecho es tratar de ser el factor dinamizador de esa transición positiva, de volver a rememorar o volver a reconectar una forma de relacionarse y repensarse al día de hoy con la naturaleza. Por supuesto, con todos los contextos que hay, pero para mí, con esto redondeo la idea, o cierro el paréntesis. El éxito o el fracaso de estos proyectos de transición, vuelvo, insisto, es en cómo estoy hoy, qué está pasando, cómo me siento, digamos, frente, por supuesto, en nuestro caso, a la naturaleza o al ecosistema que me rodea, y a dónde quiero ir. La conclusión final de ellos es, mira, estamos cansados de que nos hagan obras duras, no queremos más obras complejas de ingeniería, lo que queremos básicamente es un trabajo de mancomunado de reconstrucción del tejido social que hemos perdido. Ya no hablamos entre nosotros, ya no nos entendemos, necesitamos incluso volver a entender cuáles eran las semillas y los alimentos típicos que nosotros consumíamos en este lugar. Eso significa transición y eso, como bien lo mencionaba en su momento Edgar, tiene una trazabilidad. Del proyecto han pasado 3 años y hoy en día te podría decir con mucha alegría que a pesar de que no todo lo que pensábamos restaurar ecológicamente se ha logrado, sí hemos logrado restaurar formas de pensar. Tejido. Esto es lo más interesante.
Edgar, tú tienes la mano arriba, ¿quieres Sí, intervenir? sí, yo quisiera decir que voy a tratar de elaborar algo que puede parecer contraintuitivo respecto. Estoy totalmente de acuerdo con que hay un factor eh, común, identificable claramente, que es ese rompimiento de la relación con lo natural, con la naturaleza, que tanto caracteriza hoy día lo rural como lo urbano. En ese sentido, esa línea es común y posiblemente motivada por el estilo de vida urbano, porque en realidad la ruralidad hoy no se entiende sino al servicio del urbano, lo cual es parte de la tragedia. Por eso es que es tan importante trabajar en el escenario urbano esa reconectividad con la naturaleza. Y yo diría, y esto es lo contraintuitivo, que aunque lo que se está, la demanda oculta, igual que hay un currículum oculto, hay una demanda oculta, es ese tejido, es tejer, reconstituir esto. Y esto solo se logra de espacio en espacio y de abajo hacia arriba. Así es como se hace eh, ese macramé, por decirlo así. Ahora bien, lo contraintuitivo es que en ese sentido, aunque la naturaleza está, de algún modo, cuando uno narra esto del rompimiento, la comunidad, la naturaleza, uno puede ver a la naturaleza como la otra parte, en realidad no es así. En mi experiencia, la naturaleza es el gran mediador. Entonces, estratégicamente entender eso es muy relevante, porque nosotros cambiamos la pregunta. Y tal vez este es el éxito transicional más importante que puedo hoy referir. Cambiamos la pregunta de ¿cuál es el barrio que ustedes quieren tener? Solo respuestas egocéntricas conseguíamos de eso y desconectadas con todo, con cualquier cosa. Hicimos la pregunta distinto, fue ¿cuál es el mejor barrio que podríamos tener con los recursos que contamos, lo cual también implica las capacidades históricas insertas desde siempre en la comunidad y teniendo en cuenta al polinizador? Cuando dijimos teniendo en cuenta al polinizador, las experiencias que quería después la gente cambiar tenían que ver con su relación entre ellos y el polinizador. Es decir, cada jardín colorido, cada calle un corredor biológico, cada barrio un ecosistema. El gran mediador fue la naturaleza. Y yo creo que el elemento fundamental para poder gestar el poder que traemos desde la especialización, el expertise, es decir, esta plataforma en la que nos encaramamos para dictar, si es que no se cuida uno, su conciencia y trabaja en ella constantemente, es determinar junto con la comunidad consecuencias óptimas deseadas. No proyectos, sino consecuencias óptimas deseadas. Cuando uno tiene claridad de eso y la comunidad lo tiene, los proyectos después aparecen como racimos, tienen una lógica, todos relacionados con la consecuencia óptima deseada. Yo aprendí en el curso de mis años como servidor público que lo que yo diseño para ir de aquí hacia allá en la transición no me sirve nunca. Pero lo que yo diseño de allá para acá sí sirve. Yo sé que es muy difícil explicar qué es de allá para acá y de aquí para allá, pero yo creo que todos nos entendemos. Es alumbrar lo que vayamos a hacer a partir de una consecuencia óptima deseada, tenerla fija. Esa es la Ítaca a la que queremos llegar. Y después van a surgir muchísimos proyectos. Brigitte, para cerrar entonces, antes de dar conclusiones, ¿qué
¿Qué ejemplos nos podrías dar tú de transiciones exitosas? Primero, me emociona profundamente oír el nombre de Kevin Lynch, porque su libro Planificación del sitio fue hace 35 años el que me hizo pasar de la arquitectura a la biología. Muy bien. Y si en algún momento tienes la oportunidad de presentarnos, estaré feliz de contarle esa historia que me llevó a la ecología del paisaje y a donde estoy ahora. Sería difícil ubicar geográficamente el tema de una transición porque todos estamos en esa búsqueda y hay muchos ejemplos locales e incluso donde no se requiere una transición porque ya hay una cantidad de elementos que han estabilizado una forma sostenible o un modo de vida muy sostenible. El problema central es cuando agregamos las escalas y empieza el contexto a devorar esos experimentos o a tratar de imponer desde la oferta una perspectiva que, como bien dicen estas caricaturas de los apoyos de la banca internacional a las comunidades locales, no le agrega nada, sino deudas a la condición local. Pero sí, por ejemplo, podría citar el caso de los pescadores de caimán de Bahía de Cispatá, en el Bajo Sinú. En los años 50 cazaban caimanes, los pescadores de estos manglares, para vender sus pieles al comercio internacional. Esta actividad era, digamos, lícita e incluso deseable, porque los caimanes a nadie le parecían simpáticos, hasta que la población colapsó y ya ir a buscar el último caimán se convirtió en un esfuerzo antieconómico. Así que la comunidad tuvo que migrar hacia otras actividades de todo tipo. Pero en el intermedio, algunos pobladores siguieron pescando, siguieron viviendo del manglar y siguieron viendo los caimanes, solamente que ya el mercado también se había ido transformando y se había cerrado al comercio sin certificación y estaba la Convención contra el Tráfico de Especies, la CITES, actuando. Un grupo de investigadores comenzó a trabajar con estos pescadores en el proceso de restauración de las poblaciones de caimanes porque habían sido señaladas como especies amenazadas y en peligro. Y después de conversar mucho sobre la relación entre los pescadores y su entorno ecológico y la historia de este trabajo, algunos pescadores dijeron que, o se propusieron, el manejo de las poblaciones de caimán para su restauración con el fin de rehabilitar eventualmente el comercio de pieles. Ese proceso duró muchos años y los pescadores, como ecólogos locales, sabían dónde ponían huevos los caimanes, las caimanas, conocían muy bien sus hábitos alimenticios y empezaron un proceso que hace un par de años demostró un éxito fenomenal, de pasar de más o menos 50 ejemplares que sobrevivían en esta zona a 125.000. Wow. Lo cual quiere decir que la especie está fuera de peligro, pues, toda esta población ya está migrando hacia otras zonas, ya está llegando incluso a playas turísticas donde los turistas no están acostumbrados a ver caimanes. Y en ese momento solicitaron una cuota de aprovechamiento de pieles de caimán. Pero los tiempos han cambiado y el animalismo dijo, pero ¿cómo se les ocurre en pleno siglo XXI matar caimanes para hacer carteras? Y los pobladores locales dijeron, pero a ver, pónganse de acuerdo. Dicen, pero es que el tiempo ha pasado. Ahora ya hay un acuerdo adicional, hay mucha educación, mucha explicación. Sin embargo, la controversia persiste. La controversia persiste sobre la actividad de cuidar los caimanes y al mismo tiempo tener una pequeña cuota, es muy pequeña, de caimanes criados para su sacrificio y la venta de sus pieles y el uso de su carne. En fin, lo que quería decir con este ejemplo es que en todo proceso de transición hay una complejidad tremenda. Hay una complejidad que está asociada con el ecosistema, con las relaciones sociales, con la historia.
y que el tema del diseño al que hacía referencia Edgar es fundamental. Realmente es una construcción colectiva y en ese sentido es una obra de arte y tal vez ahí es donde hay una capacidad muy hermosa de inspiración en el trabajo y de libertad en el trabajo de lo humano cuando vamos a tratar de modificar nuestro propio comportamiento. Estamos comprometidos hasta los tuétanos en esa aventura, en ese proceso. Estamos transformándonos desde el cuerpo incluso y todo lo que hagamos va a tener repercusiones y va a quedar grabado, bien sea como cicatrices, bien sea como Quedar grabado. narrativas, va a quedar grabado. Y esa es la reflexión en parte de la ecología queer, que he venido tratando de traer a muchos espacios. Estamos de todas maneras conminados a nuestra historia orgánica, a asumir las relaciones ecosistémicas y ecológicas con el mundo, pero eso nos llena de gozo y nos responde y nos da sentido a la existencia, que tal vez es parte de lo que también hemos perdido. Así que el arte definitivamente, y en conjunto con la comunicación, nos permite hoy en día pensar en el diseño o rediseño del mundo de una manera, pues, que no tiene garantías, porque nada tiene garantías en esta existencia. Muy importante. Bueno, hemos recibido varias preguntas, pero como nos toca ir finalizando, tenemos una pregunta que me hacen por el chat y voy a decir que es de María E. Como sabemos, lidera todo nuestro tema de política de sostenibilidad. Y la pregunta es para cada uno en su orden. Empecemos entonces con Brigitte, luego Wilson y terminamos con una palabra que seguramente será muy inspiradora de parte de Edgar y es ¿qué palabra se les viene a la mente cuando hablamos de transición? Brigitte. Resiliencia es garantizar las capacidades para movilizarnos. Wilson. Para mí, cambio. Entender cómo estoy hoy y poder, digamos, diseñar o planear cómo quisiera verme mañana. Mi palabra es amor y voy a, tenías razón, Catalina, y voy a explicar que yo creo, yo he gobernado, he sido gobernante, he tratado de hacerlo inspirado alumbrado por el amor y creo que la función que tenemos todos los que tenemos algún grado de poder público es generar condiciones para que las personas, al transformar ese contexto que nos limita, esta frase de Mimi Anzú, que es una artista costarricense que además es mi pareja, nadie es más grande que su contexto. Al intentar transformar su contexto, todos deberíamos de encontrar en las gobernanzas públicas la facilidad para culminar nuestros actos de bondad. Y eso solo se hace si hay una intención diseñada para eso. Y eso en las transiciones me parece importante. No es como finalidad, es como medio. Bueno, muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta que dice así. Uno como estudiante, como persona que hasta ahora está iniciando su formación profesional, ¿qué acciones o medidas cotidianas se pueden tomar para empezar a trabajar bajo los márgenes de la sostenibilidad y cómo inculcar de manera sencilla o entendible estos instrumentos de cambio a las distintas personas de un círculo social? ¿Quién la quiere contestar? Tal vez Edgar te vi asentando con la cabeza. Bueno, yo estoy pensando en algo que mencioné, pero que quisiera reforzar, que es que a este estudiante es importante que se reconozca entre los estudiantes que los resultados esperados están condicionados al diseño. Los resultados, el diseño condiciona cualquier resultado. Si vos como estudiante querés cambiar el mundo, tenés que trabajar en el diseño
de cambiar el mundo, no es un sticker, no es una frase, no es un eslogan, no es algo una pegatina que podés poner en el refrigerador de tu casa o en el bumper del carro. Es un diseño que tenés que asumir, en el que habría que trabajar mucho, con arte, como decía Brigitte, y según yo, con amor. Bueno, muchas gracias a todos. Voy a tratar de concluir lo que todos ustedes han dicho. Primero quiero darles muchas gracias en nombre propio. Oír hablar a expertos de un tema que al principio puede ser distante y resulta ser tan de responsabilidad individual. Agradezco ese llamado que nos hacen de nuevo. Recojo varias cosas. La importancia de hacer conciencia para poder hacer transiciones, saber y entender que tenemos una responsabilidad en la toma de ellas y en el entendimiento de ese camino, que es importante inspirarnos para poder plantear acciones, la importancia de las políticas públicas. Te oí decir, Edgar, hablaste de hackear. Soy una convencida de la importancia de hackear el sistema estando dentro del sistema. Desde la antropología y desde la gestión cultural hablamos mucho también de los ecosistemas culturales, y claramente si no entendemos que la construcción del tejido social y del territorio y del desarrollo del territorio tiene que ver precisamente con esa relación positiva. La importancia de entender que las rupturas, las fisuras son importantes, y entender que el entorno ya nos está dando unos mensajes claros de hacia dónde es uno de esos caminos. Recojo palabras como participación, anticiparnos, la importancia de leer a Kevin Lynch, y voy a cerrar con lo más importante: tener siempre a alguien como Frankie al lado, Sí. ser felices como una lombriz. Muchas gracias a todos, Brigitte, Wilson, un gusto, Edgar, un gusto, a nuestros asistentes, que fueron aproximadamente 50, a María E. por promover estos espacios y que este mes sea de una mayor reflexión sobre el medio ambiente. Un saludo a todos desde la Universidad de AN. Muchas gracias. Gracias. Catalina. Muchas gracias, un Edgar, gusto. un abrazo. Muy Wilson. honrado, Brigitte, estar bajo tu rectoría por estos minutos. Genial, muchas gracias. Chao, Brigitte. Un saludo, un revancha. abrazo. Chao. Chao. Chao, chao.